La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos. El que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio. Aquel en cuya presencia los misterios del pecado y del futuro son manifiestos, contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Bienvenidos al gran conflicto entre el bien y el mal. Su servidor, el doctor Armando Juárez, catedrático de la Escuela de Teología en la Universidad de Montemorelos, y me acompaña mi querido amigo, el doctor Miguel Patiño, también catedrático en la Escuela de Teología. Estamos muy contentos de tenerles con un tema realmente muy importante. Pero antes, doctor, ¿nos quieres guiar en oración, por favor? Claro que sí. Inclinemos el rostro para juntos orar al Señor. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en los mensajes que se desprenden de tu palabra. Y en esta ocasión rogamos que, por favor, tu Espíritu Santo nos conduzca, que al mostrar el contraste entre Cristo y Satanás, tu nombre pueda ser exaltado por sobre todo nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, doctor, vamos a entrar en un tema que podría llevarnos horas y vamos a tratar de reducir por la cortedad del tiempo y vamos a tener que utilizar algunas tablas para poder de un solo vistazo captar y de ahí sacar algunas conclusiones. Vamos a hablar de el contraste entre dos sistemas de gobierno, el gobierno divino y el gobierno de Satanás, el gobierno de la luz, del reino de la luz y del reino de las tinieblas. Pero vamos a primero establecer el fundamento de lo que ya hemos estado en los programas previos donde hemos hablado de Dios, de su naturaleza, de su omnisciencia, de todos los aspectos relacionados con Dios. Un aspecto que ya hablamos que tiene que ver con la ley de Dios, pero ahora vamos a enfocarlo esto en otras dimensiones que son indispensables para tener el panorama completo. Lo primero es que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Apocalipsis 4:11, en esa visión que tiene el apóstol San Juan, ahí claramente toda la hueste angelical y los seres representantes de todo el universo que están en ese momento glorioso rindiéndole adoración y alabanza a Dios, le dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es muy importante. Y curiosamente, el apóstol San Pablo, cuando estaba hablándole a los filósofos griegos allí en Atenas, ¿verdad? En su discurso, él hace una declaración que me dejó muy pensativo y dije, a ver, aquí Pablo está diciendo algo tan profundo como para esos filósofos que les gusta meterse en las discusiones del pensamiento. Dice, porque en Él vivimos. O sea, Él habla que Dios es la fuente de la vida y nos movemos, ¿verdad? Esa es la teoría del movimiento, ¿verdad? Que es la sustentación. Correcto. Dios sustenta porque nos... Y dice, y somos. O sea, nos da la existencia, el significado de la vida. Sobre estos dos textos, hay muchos más, vamos a empezar a hablar
¿Cómo es el gobierno de Dios? ¿Cómo lo explicarías tú? Gracias. Yo creo que esto, doctor Juárez, es una excelente plataforma para hablar del conflicto entre el bien y el mal, porque la Escritura nos muestra, siendo que Dios es el creador, no deja las cosas al ahí se va, sino las coloca bajo ciertos parámetros y bajo leyes, y que podemos dividirlas en dos partes, y la tabla que vamos a ver a continuación nos va a ayudar, porque nos permite ver cómo el gobierno de Dios es un gobierno que tiene tanto leyes naturales como leyes morales. Las leyes naturales podemos observarlas tal como lo tenemos en la tabla, leyes físicas, químicas, biológicas, astronómicas, movimientos, sonido, lumínicas, es decir, todas las leyes que tienen que ver con la naturaleza. Claro, que rigen el universo y que rigen tanto lo macro como lo micro. Así. Pero también las leyes morales. Estas, pastor, nos gustaría que usted compartiese cómo es que las leyes morales funcionan en el gobierno divino. Bueno, si tú recuerdas, en los programas anteriores hablamos de que Dios, al crear al ser humano, a los seres con inteligencia superior, les dio libre albedrío. Uh-huh. Y dentro de ese libre albedrío, obviamente, Dios puso ciertos parámetros para una vida armónica. Y esa vida armónica tiene que ver con las leyes morales. Las leyes morales tienen su fundamento en el carácter de Dios, cómo es Dios. Y Dios tiene dos características fundamentales, el amor y la santidad. Dentro de la santidad hay valores. Valores como justicia, pureza, integridad, honestidad, probidad, moralidad, honradez, decoro y todos esos valores derivados del concepto de la santidad, ausencia de mal. Y el amor, que es la esencia del ser de Dios, pues está la piedad, la compasión, la gracia, la ternura, el afecto, la amistad, la abnegación, todos aquellos valores, sentimientos, actitudes, todo relacionado con esa fuente que es Dios. Entonces Dios gobierna a los seres con estos dos principios, santidad y amor. Claro. Estos dos grandes aspectos que pudiésemos resumirlos de esta manera nos permiten tener ese equilibrio entre lo que es la dinámica de la vida, así como no únicamente desde la perspectiva biológica, sino también desde la perspectiva relacional, por eso el aspecto moral. Ahora, este gobierno divino, pastor, que es justamente la expresión del carácter de Dios, encuentra su mayor manifestación en lo que conocemos como el decálogo, los 10 mandamientos. Así es. Y estos pueden ser divididos también en dos grandes partes, aun cuando el fundamento, como podemos observar en esta tabla, es la ley del amor. Tenemos los primeros 4 que enfatizan la relación con Dios y la segunda parte, que son los 6 mandamientos que van del 5 al 10, la interacción con el prójimo. Y esto únicamente puede ser visto desde una plataforma del amor como el fundamento de la relación. Por eso es que cuando le dijeron, ¿cuál es el grande mandamiento? Le dijeron a Jesús, le preguntaron. Y Jesús dijo, sencillo, primer grande mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas, que agrupa todos los 4 primeros mandamientos. Y cuando dice, y a tu prójimo como a ti mismo, en esos dos está resumiendo precisamente el decálogo. Claro. Cuando uno ama a Dios y ama a su prójimo, todos estos conceptos involucrados, integrados en los 10 mandamientos están. A mí me han hecho, Pastor Juárez, esta observación más de una ocasión. Pastor, parece que Dios todo nos dice que no y que no y que no. Y vemos aquí en la tabla que tenemos en pantalla, no tendrás dioses ajenos, no tomarás, no hurtarás, no matarás, todo no. ¿Qué principios de amor podemos encontrar que en realidad, expresados no en forma negativa, al mismo tiempo se están transmitiendo? Bueno, te voy a decir, la ley de los 10 mandamientos es una ley de libertad, porque nada más nos dice lo que no podemos hacer y entonces nos da todo el universo de cosas que podemos hacer. No mates. Sí, quitar la vida. Pero todo lo que podamos hacer para promover la vida, para mejorarla y todo, lo podemos hacer. En otras palabras, simplemente estás restringiéndolo, no. Si dijera nada más solo comer rábanos, pues ya no podríamos comer ninguna otra cosa. Pero si nada más nos dice no comas rábanos y todo lo demás, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. Correcto. ¿Verdad? Ahora, hablando de principios, vamos a ver cada uno de los 10 mandamientos y vamos a ver, para empezar, los 10 mandamientos son una redacción para nosotros, los seres que estamos en una condición caída. Los 10 mandamientos
detrás de cada mandamiento hay un principio. Esos principios son eternos. La redacción de los 10 mandamientos es para nosotros. Por eso es que ahí se nos dice, por ejemplo, no adulterarás. En el cielo, el Señor dijo que los ángeles no se casan, o sea que no había problema de adulterio, pero para nosotros aquí sí. Aquí dice, acuérdate del sábado. Pero si el sábado fue hecho por causa del hombre, en el anterior no existía. Entonces, ¿qué existía? Bueno, hay un principio dentro del 4º mandamiento que es la adoración, adorar al Señor. Y el principio de la adoración existe desde la eternidad. Mira, vamos a ver entonces, si tú nos quieres más o menos explicar la tabla en relación con los principios de esos 2 fundamentos del amor a Dios y amor al prójimo. Claro, y es que cuando vemos nosotros el amor a Dios en estos 4 principios que tenemos aquí, no tendrás dioses ajenos, implica lealtad, exclusividad, unicidad, el principio de espiritualidad, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, reverencia, acuérdate del día de reposo para santificarlo, adoración, y en el amor al prójimo lo mismo, tenemos el respeto a la autoridad divinamente establecida que es honra a tu padre y a tu madre, que muchas veces lo miramos desde una perspectiva negativa, pero que abarca más que el padre y la madre, lo mismo que la preservación de la vida, no matarás, fidelidad, como usted dijo, no cometerás adulterio, honestidad, veracidad, contentamiento. Estos principios universales son mucho más abarcantes que la redacción previamente expresada. Exacto, los principios son eternos. La redacción de los 10 mandamientos es para nosotros y para nuestro tiempo. Llegará un momento cuando después en la eternidad, esta redacción va a cambiar y va a volver a esa redacción eterna de esos principios que han siempre existido, ¿verdad? Fantástico, pastor. Es hermoso ver este proceso y ver cómo también el modelo de Cristo avanza sobre esta avenida de principios que nos transmiten enseñanzas y valores. ¿De qué manera esto puede ser expresado? Mira, hablando de Cristo, Cristo vino para enseñarnos, primero, cómo vivir una vida en armonía con esos principios, para darnos ejemplo y para decir, miren, así como yo soy, así es Dios. Porque como vamos a ver más adelante, el problema con la lucha entre el bien y el mal, esto cambia completamente, ¿verdad? Por eso es que Él vino a enseñarnos, como podemos ver aquí en la tabla, Cristo como modelo nos enseña cómo amar, cómo es la entrega, la abnegación, la fidelidad, la pureza, la sumisión y el sacrificio de aquel que realmente sigue el Espíritu Divino, ¿verdad? Y por eso los 10 mandamientos son la norma. La Biblia es donde están los principios para vivir una vida plena, y los valores que reflejamos son producto del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Qué interesante verlo desde esta perspectiva. Y es que el reino divino, pastor, es en realidad un reino de libertad. Uh-huh. No es un reino de prohibiciones y limitaciones, sino que el cerco protector nos permite gozar de libertad. Estos principios los podemos observar justamente en esta tabla, allí enlistados, que nos permiten observar la maravilla del reino divino. Sí, por eso Santiago dice, así hablad y así obrad como lo habéis, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. No es una ley de restricciones, más bien es una ley de libertad. ¿Y cómo se manifiesta la libertad? Bueno, la libertad a final de cuentas puede ser vista con principios expresados en una vida de integridad, honestidad y el listado que tenemos justamente aquí en pantalla, para no mencionar cada una de estas palabra por palabra, usted puede ver cómo se puede ver una persona que vive en libertad gozando de estar bajo el paraguas de la ley divina. Hay un principio que es muy importante en la vida cristiana. Y Pablo nos lo dice en Filipenses 4:8. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo buen nombre, todo virtuoso, todo digno de alabanza. Podemos ver ahora el cuadro. Dice, en esto pensad. Y entonces cuando nosotros vivimos en esa armonía con esos principios, ¿cuál va a ser el fruto? Pastor, es el fruto que todo ser humano busca.
y es que ¿quién no desea vivir relaciones de amor, de gozo, de paz, de paciencia? El fruto del Espíritu es resultado de vivir bajo la ley divina. Muchas veces buscamos nosotros el gozo, no precisamente en la ley divina, lo buscamos a veces en el beneficio económico, lo buscamos a veces en una posición social, pero el fruto del Espíritu nos dice que esto es posible únicamente cuando estamos dentro del reino de Dios. Muy bien, pero ahora viene el contraste. Ya vimos el aspecto positivo, pero viene el lado oscuro. Para eso los esperamos en el siguiente segmento. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Él había aseverado que eran superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Bueno, nos quedamos con que el reino de Dios tiene los fundamentos que ya mencionamos, pero ahora, ¿y qué con el reino de las tinieblas? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de una forma interesante trata de destruir todo lo que Dios propone, no siempre de forma tan abierta, a veces de forma sutil. Y pudiese decirse, pastor, que el gobierno de Satanás es también un gobierno de amor. Sí, es un gobierno de amor, pero no amor a Dios ni al prójimo, es el amor a uno mismo, es egoísmo puro. Y este egoísmo produce odio al resto, porque quiero exaltarme yo, y lo podemos ver justamente en esta tabla que nuestros amigos pueden seguir también, cómo está representado el gobierno satánico en lo referente a Dios y en lo referente al prójimo también. Todo en contra de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y esto se refleja desde luego también en la siguiente tabla que tenemos en pantalla, que tiene que ver con los principios de egoísmo de Satanás. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, así como hablamos de esos principios de lealtad, unicidad divina, solamente a Dios, pues ahora es de lealtad, pluralidad, politeísmo, de espiritualidad, materialismo, de reverencia y irreverencia, adoración a Dios, adoración al yo, y del otro, del odio al prójimo. ¿Cómo lo manifestamos? Rebeldía a la autoridad, destrucción de la vida, la muerte, infidelidad, impureza, deshonestidad, engaño, mentira, descontento. Todos estos son producto de los antiprincipios que Satanás trata de meter en la mente de todos los seres humanos para una rebelión general en contra del gobierno divino. Esta es una reflexión tremenda, pastor, porque lo que estamos viendo en nuestro mundo hoy es precisamente la manifestación del reino de las tinieblas. Todos estos aspectos lo vemos aquí. El reino de Satanás, justamente, podemos observarlo ahora en esta tabla, cómo los principios de libertad que tenemos en el centro de la tabla están contrastados con dos grandes extremos satánicos. Por un lado, el extremo de la esclavitud y por otro, el extremo de la anarquía, es decir, donde no haya ninguna clase de ley. O demasiada restricción o ninguna restricción. Dos extremos. Y estos extremos, cuando vemos el asunto, usted puede verlo en pantalla, no mencionaremos cada uno de ellos, solamente tomo el primero. Tenemos el principio de integridad que está en la ley de libertad, mientras que en la esclavitud hay una tiranía y opresión, la anarquía se muestra en el libertinaje, y así cada uno de estos aspectos del reino de Satanás, doctor Juárez. Bueno, pero ¿cómo le hace Satanás para lograr que la gente agarre, como dicen, el carril? Lo que sucede es que muchas veces el enemigo establece el principio de la supremacía del más fuerte. Exacto, y entonces él utiliza a los gobiernos represivos para tener un control absoluto, a religiones intolerantes,
a través de un control social, las costumbres férreas, el control de los medios de comunicación que de alguna manera tratan de meter a la gente a una línea de pensamiento, propaganda política o religiosa, control económico. Si tú no haces esto, no te voy a vender esto. En fin, esa es la manera como Satanás manipula a los seres humanos para hacerlos entrar en su carril. O bien, restricción de las libertades. ¿Cómo cuáles? Bueno, se restringe la expresión, el pensamiento distinto, el actuar de forma independiente. Este tema, pastor, es de gran importancia porque aquí lo que está sucediendo es que estamos desenmascarando la forma de actuar de Satanás. Muchas veces la gente mira a un individuo actuar de cierta forma, pero en realidad ese individuo está siendo movido por el pensamiento satánico. ¿Cuáles serían los resultados entonces de vivir con leyes satánicas como estas? Bueno, nos dice allí el apóstol San Pablo en Romanos, dice que los que piensan en la carne, son de la carne, piensan en la carne y las cosas de la carne, y entonces producen los frutos de la carne. Y ahí en Gálatas 5, 19 al 21, como podemos ver en el cuadro, ¿cuáles son los frutos? Y los enumera: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, herejías, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Es la forma como lo introduce. Ahora, podemos ver claramente que hay un contraste entre estos dos principios, ¿verdad? Este contraste, tenemos el reino de Dios claramente con un reino que promete y otorga vida, que provee de sustento, existencia plena, y el contraste que vemos con el reino satánico: muerte, destrucción, sustracción, debilidad, inexistencia, vacuidad. Sí, podemos ver en este cuadro, ¿verdad? El contraste de vida, sustento, todo lo opuesto. Y como dijo Pablo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Es ahí el resumen de lo que Dios hace. Y también Cristo resumió en una declaración en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, sustracción, matar, muerte y destrucción. Así se resumen estos dos principios. Pero, ¿y cómo le vamos a hacer? Gran pregunta. Bueno, siguiente segmento. No puede darse mayor evidencia del poder engañador de Satanás que el hecho de que muchos que son dirigidos por él se engañan a sí mismos con la creencia de que están en el servicio de Dios. Cuando Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra la autoridad de Moisés, creyeron que solo se estaban oponiendo a un jefe humano y llegaron a creer que estaban realmente haciendo la voluntad de Dios. Pero al rechazar el instrumento escogido por Dios, rechazaron a Cristo e insultaron al Espíritu de Dios. Así, en los días de Cristo, los escribas y ancianos judíos, que profesaban ser muy celosos por el honor de Dios, crucificaron a su Hijo. El mismo Espíritu existe todavía en los corazones de los que insisten en seguir su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Bueno, nos quedamos en el punto más álgido de la plática. ¿Qué hacer ante una situación donde hay dos reinos en colisión, la luz y las tinieblas, el bien y el mal? Como dice, ¿a dónde vamos? ¿Con quién nos vamos? O más bien, al ritmo de qué tambor estamos caminando. Claro, me parece que la respuesta definitivamente la vamos a encontrar en nuestro libro y fundamento. Y hay un pasaje en San Juan capítulo 8, doctor Juárez, que quiero leer para nuestros amigos, de los versículos 31 al 36 y que colocamos aquí en pantalla. Dice la Escritura, y enfatizo esta sección: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego agrega: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, hay dos caminos, pastor. O caminamos bajo el gobierno de Dios en libertad, o en el gobierno de esclavitud con Satanás. Y termina diciendo el versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pastor, ¿cómo funciona el gobierno divino entonces en este contexto? Bueno, mira, Pablo lo resumió de una forma muy interesante, y ese es el espíritu del cielo. Ese es, vamos a decirlo, cómo vive el cielo fuera de este planeta que estamos convulsionados por un conflicto entre el bien y el mal. Dice el apóstol en Filipenses 2, del 2 al 4,
Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los demás. O sea, es un espíritu de abnegación, donde yo no busco mi beneficio, donde yo no busco tratar de sacarle provecho a los demás, sino más bien cómo puedo servir, ¿verdad? Y esto Jesús mismo lo ejemplificó y lo podemos ver en San Mateo capítulo 23, cuando los versículos 11 y 12, el Señor Jesús estableció y clarificó: el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Clarifico aquí, había mencionado Mateo 23, pero en realidad es Mateo 20, versículos 20 al 28, donde encontramos la actitud y la manifestación práctica del reino de Cristo en contraste con el de Satanás. Y el principio fundamental, Jesús mismo lo señaló, que es una expresión, un pensamiento ya en Proverbios y en otros lugares: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Cristo mismo nos dio un ejemplo. Acuérdate que ahí en Filipenses nos habla de que, dice que ese sentir debe ser en nosotros, que Él, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no estimó por ser, o sea, no consideró una humillación el dejar de ser Dios en la forma como estaba, sino dice, siendo igual a Dios, se hizo semejante a los hombres y hasta la muerte de cruz. Por eso, después de esa humillación tan inmensa, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, el que se humilló fue exaltado. Cristo mismo precisamente hace eso como un modelo de cómo debe ser la vida cristiana, ¿verdad? Claro. Pastor, hemos visto este claro contraste entre el reino de Dios y el de Satanás. ¿Qué conclusión podemos dar al considerar estos dos aspectos tan contrastantes? Bueno, el Señor dijo, delante de vosotros pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios nos dice, escoge la vida. ¿Cuál es la vida? Seguir los principios divinos, porque los otros son destrucción, muerte y vacuidad. Lejos esté de nosotros autoexaltarnos, que la honra y la gloria sea para el Señor, el reino de libertad, la gloria para Cristo Jesús. Nos da mucho gusto haber estado con ustedes y deseamos que la bendición del Señor los acompañe ahora y siempre.